Mi novia dijo, lo siento, es inevitable pensar en él mientras lo hacemos. Después de decir el nombre de su ex en la cama, mi respuesta no se la esperaba. Voy a intentar contar esto de la forma más directa posible porque todavía me cuesta procesarlo. No estoy buscando consejo legal ni nada parecido, solo necesito sacar esto de mi cabeza y ver qué opinan otras personas que lo vean desde afuera. Me llamo Fernando y tengo 29 años. Hasta hace unos días estaba en una relación con una mujer llamada Liliana, de 27. Nos conocimos hace poco más de un año en el trabajo. No éramos del mismo departamento, pero coincidíamos en algunas reuniones y eventos de la empresa. Al principio todo fue bastante normal, conversaciones casuales, bromas ligeras y ese tipo de interacción que surge cuando ves a alguien con frecuencia. Liliana siempre fue una persona muy sociable. Le resultaba fácil hablar con cualquiera y tenía esa forma de expresarse que hacía que la gente se sintiera cómoda rápido. A mí me pareció atractiva desde el principio, pero durante varios meses solo fuimos conocidos. Todo cambió durante una fiesta de fin de año que organizó la empresa. Terminamos sentados en la misma mesa y empezamos a hablar durante horas. En esa conversación fue cuando descubrí varias cosas sobre ella. Una de ellas era que había terminado una relación larga unos meses antes. Ese exnovio se llamaba Alejandro. En ese momento no le di mucha importancia. Es normal que alguien tenga una relación anterior. Según me contó, habían estado juntos casi 4 años y habían terminado porque la relación se volvió complicada. No dio muchos detalles, y yo tampoco pregunté demasiado. Después de esa fiesta empezamos a hablar con más frecuencia. Primero por mensajes, luego saliendo a tomar café después del trabajo. La conexión fue creciendo de manera natural. Liliana era divertida, inteligente y tenía una forma muy directa de decir las cosas que a mí me gustaba. Un par de semanas después tuvimos nuestra primera cita formal. Recuerdo que durante esa cena volvió a mencionar a Alejandro. No de forma obsesiva, pero sí lo mencionó 2 o 3 veces cuando hablábamos de su pasado. Algo como: con Alejandro solíamos ir mucho a ese restaurante. O: a Alejandro le gustaba mucho esa película. No era algo exagerado, pero sí lo suficiente para que yo lo notara. Aún así, pensé que era algo normal. Cuando alguien termina una relación larga, es inevitable que esa persona aparezca en algunas conversaciones. No lo vi como una señal de alerta en ese momento. Con el paso de los meses nuestra relación se volvió bastante estable. Liliana empezó a quedarse en mi departamento varios días a la semana. Conocí a algunos de sus amigos y ella conoció a los míos. Incluso hicimos un pequeño viaje juntos a la playa durante un fin de semana largo. En general, todo parecía ir bien. Pero había algo que, con el tiempo, empecé a notar. Alejandro seguía apareciendo en su vida más de lo que yo esperaba. No me refiero a que hablara con él. Según ella, no tenían contacto. Pero sí lo mencionaba con cierta frecuencia cuando hablábamos de distintas cosas. Por ejemplo, si estábamos viendo una serie podía decir algo como: Alejandro odiaba este tipo de series. O si cocinábamos. Alejandro siempre decía que yo hacía la mejor pasta. No era algo diario, pero sí lo suficiente para que empezara a resultarme incómodo. Una noche incluso se lo mencioné de forma tranquila. Le dije algo como: oye, he notado que hablas bastante de tu ex. No me molesta que exista, pero a veces siento que sigue muy presente. Ella se rió un poco cuando se lo dije. Es normal, Fernando. Fueron muchos años de mi vida. No discutimos por eso. Simplemente dejamos el tema ahí. Con el tiempo pensé que tal vez yo estaba exagerando. La relación continuó. Seguíamos saliendo, viendo películas juntos, pasando fines de semana tranquilos en casa. A simple vista éramos una pareja completamente normal. Hasta que ocurrió lo que pasó hace unos días. Era un viernes por la noche. Habíamos pedido comida a domicilio y estábamos viendo una película en el sofá. Nada fuera de lo común. Después de un rato apagamos la televisión y nos fuimos a la habitación. No voy a entrar en detalles porque no es necesario.
Simplemente estábamos juntos en la cama como cualquier pareja. Todo parecía completamente normal al principio. Hasta que pasó. En medio del momento, Liliana dijo algo que me dejó completamente paralizado. Entre sus gemidos dijo claramente: «Me gusta. Alejandro». Durante un segundo pensé que había escuchado mal. Pero no. Lo repitió. «Sí, así. Alejandro». Sentí como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mi cabeza. Me detuve inmediatamente. Me quedé sentado en la cama mirándola sin decir nada durante unos segundos. Ella tardó un momento en darse cuenta de lo que había dicho. Cuando lo notó, su expresión cambió. «¿Qué pasa?», preguntó. Yo la miré con incredulidad. «Acabas de decir el nombre de tu ex». Hubo un silencio incómodo en la habitación. Liliana suspiró y se pasó la mano por la cara como si estuviera cansada. «Lo siento». No sonaba especialmente preocupada. Más bien parecía fastidiada por la situación. Yo seguía intentando entender lo que acababa de pasar. «¿Por qué dijiste su nombre?». Ella dudó unos segundos antes de responder. Y lo que dijo después fue lo que realmente cambió todo. Liliana me miró directamente y dijo con un tono casi resignado: «Lo siento, es inevitable pensar en él mientras lo hacemos». Por un momento pensé que estaba bromeando. Pero no había ninguna señal de que fuera una broma. Simplemente lo había dicho con total naturalidad. Como si fuera algo completamente lógico. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo que me subió de golpe. ¿Es inevitable?, le pregunté. Ella se encogió de hombros ligeramente. «Fernando, estuve con él 4 años. Muchas cosas me recuerdan a él». Yo seguía tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que piensas en tu ex cuando estás conmigo en la cama?». Liliana suspiró otra vez, como si la conversación la estuviera cansando. «No siempre», respondió. «Pero a veces pasa». Esa respuesta me dejó completamente frío. Porque no parecía sentir que hubiera hecho algo particularmente grave. Para ella era simplemente algo que ocurría. ¿De verdad te parece algo normal?». Liliana estaba sentada en la cama acomodándose el cabello. No parecía nerviosa ni avergonzada. Más bien tenía una actitud tranquila, casi como si estuviera explicando algo cotidiano. «Sí, la verdad sí», me dijo. «Me acostumbré a hacerlo con él durante mucho tiempo. A veces tengo que pensar en él para poder excitarme». Sentí como si algo dentro de mi cabeza simplemente se hubiera detenido. «¿Hablas en serio?», le pregunté. Ella se encogió un poco de hombros. «Fernando, no es para tanto». Luego dijo algo que honestamente me dejó aún más desconcertado. «Además, todas las chicas lo hacemos». Fruncí el ceño. ¿Todas?». «Sí», continuó. «No es algo personal. Mis amigas también lo hacen. Siempre existe ese ex que te marcó y que básicamente una parte de él siempre estará en ti». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. No solo había dicho el nombre de su ex en la cama, sino que además lo estaba justificando como si fuera algo completamente normal. Liliana siguió hablando. «No te sientas mal, amor. Al final con quien lo estoy haciendo es contigo». Luego sonrió un poco y añadió: «Además lo haces rico también». Ese comentario me resultó tan extraño dentro de la situación que por un momento no supe ni qué responder. Me quedé en silencio unos segundos tratando de ordenar mis pensamientos. Ella parecía pensar que yo simplemente estaba procesando lo que me había dicho. Pero la verdad es que en ese momento decidí responder de una manera muy específica. Si para ella eso era algo normal, entonces iba a seguir la misma lógica. Así que respiré hondo y dije algo que claramente no esperaba escuchar. «Vaya, pensé que era el único que se sentía igual. Al menos me siento mejor». Liliana frunció el ceño inmediatamente. «¿De qué hablas?». La miré con calma. «De eso de pensar en otras personas mientras lo hacemos». Ella parpadeó varias veces. «¿Qué?».
Me encogí ligeramente de hombros. La verdad es que me apena decirlo, pero me pasa. Se quedó mirándome unos segundos. ¿Piensas en tu ex? Negué con la cabeza. No. La verdad, ella se puso gorda y ya no me atrae. En cuanto dije eso, su expresión cambió por completo. ¿Qué? Continué hablando como si estuviera diciendo algo sin demasiada importancia. De hecho, la razón por la que a veces necesito pensar en otra persona es esa. Hice una pausa breve y luego añadí algo más. Además, tú también has estado subiendo algo de peso. En cuanto dije eso me di cuenta de cómo había sonado, así que añadí. Bueno, lo siento. Ese no era el tema. Liliana me miraba completamente incrédula. ¿Qué mierda estás diciendo? Sus ojos empezaron a ponerse cristalinos y su cara se puso roja. Pero yo seguí hablando. A veces tengo que pensar en tu amiga. Se quedó congelada. ¿Qué? Esa amiga tuya, dije. La rubia de ojos azules. Recuerdo perfectamente la cara que puso en ese momento. Así que continué. Dios, esas caderas que tiene. Me prenden mucho. Luego levanté un poco las manos como si intentara tranquilizar la situación. Pero tranquila. Al final a quien se lo estoy haciendo es a ti. Literalmente estaba usando el mismo argumento que ella había usado conmigo minutos antes. Después añadí. De hecho, solo pensar en ella me dieron ganas de continuar. Sigamos. Intenté acercarme. Pero Liliana se apartó inmediatamente. No me toques. Su reacción fue inmediata y mucho más intensa de lo que había sido la mía. Me miraba con una mezcla de enojo y dolor. Ella es mi amiga, dijo. ¿Y me estás diciendo que fantaseas con ella mientras estás conmigo? La miré con calma y le respondí algo que terminó de empeorar la situación. No solo mientras estoy contigo. Ella se quedó mirándome fijamente. Y entonces dije. También cuando estoy a solas. Y en ese momento su cara cambió por completo. Seguí hablando, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado desde que empezó toda esa conversación. Pero tranquila, le dije. Es algo normal. Todos los chicos lo hacemos. Liliana me miraba con rabia, pero yo continué como si estuviera explicando algo lógico. Algunos piensan en la amiga, otros en la ex, otros en la hermana de la novia. Es como un requisito para excitarse si es que su novia no está tan bien como ellos quisieran. En ese momento su mirada cambió completamente. Ya no era solo enojo, también había algo más, algo que parecía dolor. Pero yo seguí hablando. De hecho, añadí, probablemente tu ex también pensaba en tu amiga. Hice una pequeña pausa y luego solté lo que sabía que la iba a afectar más. Es que, sinceramente, esa mujer es todo lo que está bien en este mundo. Liliana apretó los dientes. Cállate. Pero la ignoré. Vamos, continuemos, dije con total naturalidad. Me muero de ganas. Ella retrocedió un paso. Eres un enfermo, me dijo. Eso no es normal. La miré con expresión confundida. Pero me acabas de decir que piensas en tu ex, respondí. Pensé que me entenderías. Liliana negó con la cabeza inmediatamente. No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque yo pienso en él porque pasé mucho tiempo con él, dijo. Tú apenas conoces a mi amiga. Luego añadió algo que claramente buscaba justificar la diferencia. Además, si sabías que ella está operada. No es natural. La miré unos segundos antes de responder. Pues deberías conseguir el contacto de ese doctor. Hice una pausa breve. Con suerte quedas más o menos como ella. En ese momento algo en su cara se quebró. Liliana miró alrededor con rabia y de repente agarró un zapato que estaba en el suelo y me lo lanzó. No me dio, pero pasó lo suficientemente cerca como para que entendiera el mensaje. Luego empezó a cambiarse rápidamente. Yo me quedé sentado en la cama mirándola. ¿Qué pasó, amor? Le dije con tono sarcástico. Apenas comenzamos y ya te vas.
Ella se dio la vuelta furiosa. Eres un enfermo. Un degenerado. Se le quebró la voz. No puedo creer que hayas estado pensando en ella todo el tiempo. Yo suspiré como si estuviera confundido. Oye, antes de que te vayas, le dije, ¿me puedes pasar su número? Ella se quedó mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Para hablar un poco con ella, continué. Estoy aburrido. Su reacción fue inmediata. No te pasaré nada. Se detuvo un segundo. Y terminamos. La miré con expresión de falsa sorpresa. ¿Pero por qué, amor? Mi tono claramente era sarcástico. Y fue en ese momento cuando todo cambió. Liliana dejó de gritar. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Su voz se quebró. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Yo fruncí el ceño. Ella bajó la mirada mientras hablaba. Todos se fijan en ella. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. Desde que éramos niñas, todos se fijan en ella, menos en mí. Se llevó las manos al rostro. Mi ex, una vez me dijo que si no fuera por mí, él sería novio de ella. Empezó a llorar con más fuerza. Por un momento la habitación se quedó en silencio. Yo la miré unos segundos antes de responder. Lo siento mucho, le dije. Debió ser duro. Luego añadí algo que claramente no ayudó en nada. Pero tampoco puedes culparlo. La miré directamente. Esa chica es una diosa en la tierra. Liliana empezó a llorar aún más fuerte. Y aún así seguía hablando. A todo esto, ¿a qué huele su pelo? Ella levantó la cabeza con incredulidad. Intenté acercármela otra vez, continué, pero no pude. Liliana se tapó la cara. Ya no sigas, dijo entre lágrimas. Me rompes más el corazón. Su voz estaba completamente rota. Siempre la prefieren a ella, siempre. Durante unos segundos no dijo nada más. Luego terminó de ponerse los zapatos, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se volvió un segundo hacia mí. Pero no dijo nada. Solo tenía la cara llena de lágrimas. Y entonces salió corriendo del departamento mientras lloraba. La puerta se cerró detrás de ella. Al día siguiente pensé que todo había terminado. Después de que Liliana salió corriendo de mi departamento llorando, no volvió a escribir esa noche. Yo tampoco lo hice. Sinceramente, asumí que la relación había terminado ahí mismo y que lo mejor era dejar que las cosas quedaran así. Dormí bastante mal, pero no porque me sintiera culpable. Más bien porque seguía pensando en lo absurdo de la conversación que habíamos tenido. Todavía me parecía surrealista que alguien pudiera decir con tanta naturalidad que pensaba en su ex mientras estaba con su pareja. A la mañana siguiente estaba preparándome para salir al trabajo cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Liliana. Por un momento dudé si contestar o no. Finalmente decidí hacerlo. Hola. Del otro lado hubo unos segundos de silencio antes de que hablara. Su voz sonaba apagada. Fernando, no pude dormir. Suspiré. Imagino. Ella siguió hablando. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste. No respondí nada. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Esa fue la primera pregunta que hizo. La verdad es que no tenía ganas de entrar en esa conversación otra vez. Liliana, le dije. Deja el tema por la paz. Pero ella no lo dejó. De hecho, su voz empezó a quebrarse. No puedo. Escuché cómo respiraba con dificultad. Toda la noche estuve pensando en eso. Yo cerré los ojos un momento. ¿Pensando en qué exactamente? En ella, dijo. En lo que dijiste, en que todos la prefieren. Y entonces empezó a llorar. Otra vez. No era un llanto exagerado como el de la noche anterior. Era más bien un llanto cansado, como si hubiera pasado horas llorando. Siempre ha sido así, dijo. Yo me quedé en silencio escuchando. Desde que éramos niñas siempre fue igual. No respondí.
Ella continuó hablando. Te voy a contar algo. En ese momento pensé que la conversación iba a durar mucho más de lo que yo quería. Cuando estaba en el kinder, dijo, tenía un novio. No dije nada. Bueno, novio entre comillas. Ya sabes cómo son esas cosas de niños. Yo seguía escuchando sin intervenir. Un día lo llevé a mi casa porque mi amiga también estaba ahí. Su voz temblaba. Y cuando la vio, me terminó. Hubo un silencio corto. Me dijo algo que nunca se me olvidó. Su voz se quebró completamente cuando repitió la frase. Me gusta más ella. Tú eres fea. Volvió a llorar. Yo me quedé mirando el techo mientras escuchaba todo eso. Ella continuó. Tenía 5 años. Hizo una pausa. Y desde ese día siento que siempre es lo mismo. No sabía qué decir. La verdad es que mientras la escuchaba lo único que pensaba era algo completamente distinto. Pensaba, ¿por qué estoy escuchando esto? Liliana siguió hablando. En la secundaria pasó lo mismo. En la preparatoria también. Incluso con Alejandro. Su voz se volvió más baja. Una vez me dijo que si no fuera por mí, él saldría con ella. Yo ya estaba cansado de la conversación. No porque no entendiera lo que estaba diciendo, sino porque sentía que me estaba usando como si fuera algún tipo de terapeuta. Así que la interrumpí. Liliana. Ella dejó de hablar. Sí. Respiré hondo antes de responder. No soy tu maldito psiquiatra. Hubo silencio. Continué hablando. Acepta que la chica es mejor que tú en todo y ya. En cuanto dije eso empezó a llorar otra vez. Pero esta vez con más intensidad. ¿Por qué dices eso? Preguntó entre sollozos. No respondí. ¿Qué hago para mejorar? La pregunta me pareció absurda en ese momento. ¿Me opero? ¿Bajo más de peso? ¿Cambio mi forma de vestir? ¿Qué hago? Yo suspiré. ¿Quieres una respuesta honesta? Sí, dijo entre lágrimas. Hice una pausa breve. Volver a nacer, supongo. Hubo silencio. Un silencio largo. Luego escuché cómo su respiración se volvía más inestable. Eres cruel, dijo finalmente. No respondí. Muy cruel. Yo miré la hora en mi teléfono. Ya iba tarde para el trabajo. Tengo que colgar, le dije. Fernando. Pero no la dejé terminar. Colgué. Y esa fue la última conversación que tuvimos. O al menos la última conversación real. Porque el problema es que seguimos trabajando en el mismo lugar. No en el mismo departamento, pero sí en el mismo edificio. Desde entonces la he visto algunas veces en los pasillos o en la cafetería. La primera vez que nos cruzamos fue 2 días después de todo eso. Ella estaba hablando con otra compañera cuando me vio. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Su expresión cambió inmediatamente. No dijo nada. Solo bajó la mirada y siguió caminando. Desde entonces nos hemos cruzado varias veces más. Siempre es lo mismo. Ella evita mirarme. O si nuestras miradas se cruzan, aparta la vista de inmediato. No hemos vuelto a hablar. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Y sinceramente creo que así es mejor. Pero a veces me queda una duda en la cabeza. Por eso decidí escribir todo esto aquí. Porque quiero saber si fui demasiado lejos. Entiendo que lo que ella dijo primero fue algo bastante fuerte. Decirme que pensaba en su ex mientras estábamos en la cama no es exactamente algo fácil de escuchar. Pero al mismo tiempo sé que lo que hice después fue básicamente darle la vuelta a la situación y empujarla justo donde sabía que le iba a doler. Sabía que tenía una inseguridad con su amiga. Sabía que compararse con ella le afectaba. Y aún así decidí usar eso. No fue algo que dijera sin pensar. Fue completamente intencional. Así que ahora tengo curiosidad por saber qué opinan personas que no están involucradas en esto. ¿Me pasé? ¿O simplemente respondí a una falta de respeto con otra falta de respeto?
porque todavía no estoy seguro de cuál es la respuesta correcta.